Rusia versus México. Hace solamente unos días salió una noticia de que México había logrado superar a la economía de Rusia, esto en el ranking mundial, pasando de la posición número 12 a la posición número 11, así que en videos pasados hemos hecho comparativas viendo sobre las fortalezas, debilidades de México contra Argentina, México contra Perú, etc. Y por ahí me decían que ya no hiciéramos con países de Sudamérica, sino con países que estuvieran más o menos a la par económicamente y todo eso de México, así que por eso vamos a ver este video sobre Rusia. Y es que si bien es cierto que Rusia es el segundo poder militar más poderoso del mundo, también es cierto que su población es muy similar a la mexicana, además de contar con algunas costumbres y formas de pensar muy parecidas entre ambos países que a lo largo de la historia han demostrado buenas relaciones de amistad. ¿En qué es más fuerte México que Rusia? Pero ¿en qué cosas es más fuerte Rusia que México? ¿Listos? ¡Comenzamos! Punto número 1, con la civilización más antigua. En el caso de Rusia, según la directora del Museo Histórico Cultural de Crimea Oriental, Tatiana Umrigina, la primera civilización importante dentro del territorio de la actual Rusia sería Kerch, una ciudad ubicada en la parte de Crimea, la cual sería la ciudad más antigua de Rusia, según el Consejo Científico del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de ese país. Esta ciudad se cree que fue fundada en los años 610 a 590 a.C. Esto confirmado por los arqueólogos. Panticapea fue la capital del reino Bósforo, por lo tanto podemos hablar sobre el estado más antiguo en el territorio de Rusia moderna. Por otro lado, el estado que dio origen al poderoso Rusia fue en realidad cerca del año 867, al unificar pueblos eslavos de Novgorod y el sur de Kiev, en la actual capital de Ucrania, dando origen a la Rus de Kiev, predecesora de la Unión Soviética y más tarde de Rusia como la conocemos actualmente. México, por su parte, se remonta a los olmecas que florecieron en la región costera del Golfo de México, entre los estados de Tabasco y Veracruz, en los años 1500 a.C. al 400 a.C. Se destacó por sus monumentales cabezas colosales esculpidas en piedra, así como por numerosas pirámides y su sistema de creencias religiosas como adoración a la serpiente, más tarde conocida como Kukulcán o Quetzalcóatl. Aunque al igual que Rusia, México está conformada por la unión de centenas de pueblos que se convirtieron en Estados Unidos mexicanos. Así que, resumiendo, en cuanto a historia, ambos países cuentan con una rica e impresionante historia. Por un lado, México cuenta con una cultura más antigua, pero por otro lado, la historia de Rusia es bastante rica desde el siglo IX hasta la actualidad, llena de historias de guerras y anexiones que le permitieron llegar a ser el país más grande del mundo. Así que aquí, francamente, ambos países cuentan con una gran historia. Pero mejor tú ponme en la parte de los comentarios a quién le darías este punto. Yo, por civilización más antigua, se lo doy a México. Número 2, independencia. Como todos lo sabemos, por la parte de México, este fue un territorio que estaba ocupado por el Imperio Mexica y muchos otros pueblos que a la llegada de los españoles lo conquistan y se convierte en la Nueva España, y posterior a eso, 300 años después, desde 1810 hasta 1821, lo que es el proceso de independencia, esto para dar lugar al conocido como Estados Unidos mexicanos. Es así como México tiene 200 años como país independiente. Pero ¿qué pasa con Rusia? Por otro lado, curiosamente, Rusia nunca se ha independizado de nadie. Es verdad que los mongoles los vencieron y lograron someter a los pueblos eslavos de la Rus de Kiev desde el año 1237 hasta el año 1241. Sin embargo, nunca perdieron su religión ni su idioma, como sí lo perdió México. Además, cuenta con una historia que parte desde la Rus de Kiev en el año 882 hasta el 1240, el Principado de Moscú desde el año 1238, el Zarato ruso desde el año 1547, el Imperio ruso desde el año 1721, la Federación de Rusia en 1917, la URSS en 1920, hasta llegar a la Federación Rusa de 1991 después de la caída de la Unión Soviética, por lo que al tener una historia ininterrumpida más antigua y no haber pertenecido a ningún otro imperio desde el año de 1241, este punto va para Rusia. Número 3, territorio. En este aspecto, México tiene un territorio de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país número 14 a nivel mundial en cuanto a territorio. Pero ¿qué pasa con Rusia? De hecho, es imposible competir con el país más extenso del planeta, y ese es Rusia, que cuenta con 17.125 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi 8.7 veces el territorio mexicano. Punto para Rusia. Número 4, población. En este aspecto, México actualmente tiene una población cercana a los 133 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa con Rusia? Pues este país tiene una población cercana entre 143 y 145 millones de habitantes, así que punto para Rusia. Número 5, influencia. Aquí vamos a ver un tema interesante, y es la influencia que tiene México, en este caso y Rusia, sobre los demás países del mundo.
mundo. Y para esto es verdad que México tiene una influencia bastante interesante e importante en toda la comunidad de habla hispana. Sin embargo, un dato que no podemos dejar pasar por alto es que no pasa así en todo el mundo. Es decir, lo que pasa en México no suele escucharse en Francia, en Australia, en Japón, etcétera. Sí se llegan a escuchar, pero solamente algunas cosas muy importantes. Sin embargo, Rusia, si bien es cierto que no cuenta con una industria de entretenimiento tan poderosa como los Estados Unidos y que su música ni el cine llega a América, lo cierto es que lo que sí nos llega no solo a América, sino a casi cualquier país, son sus noticias sobre sus movimientos bélicos, así como otros interesantes puntos del presidente, como lo es la guerra contra Ucrania, que sí es una noticia de talla mundial, que incluso muchos países están inmersos en ella. Es así como a su manera, Rusia tiene en cierta forma más peso mediático e influencia política y social sobre otros países, por lo que lastimosamente en este rubro, México también se queda corto frente a la influencia del Kremlin, contra el cual el mismo Estados Unidos no ha podido vencer desde la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Gastronomía. Después de esta goleada monumental que no habíamos tenido en el canal, en el cual efectivamente siempre México tenía una ligera ventaja sobre otros países de Latinoamérica, ¿qué pasa con Rusia? Y aquí por fin vamos a tener un punto interesante, y es que la comida mexicana sí es una comida que se consume casi en todo el mundo. Sin embargo, pasa lo contrario con la comida rusa. No es como que la gente va buscando comida rusa en todo el mundo. Y para quitarnos esta duda, vamos a revisar rápidamente el ranking Taste Atlas. Pues déjame decirte que según Taste Atlas, en el año de 2023, según el ranking, la comida rusa no pasó las pruebas, pues se encuentra en la posición número 41, mientras que la comida mexicana en la 7ª posición mundial. Así que como pato agridulce, por fin un punto en esta tremenda goleada por parte de Rusia. Pero ¿será que podemos remontar? Pues vamos a verlo con los siguientes puntos. Número 7. Zonas arqueológicas. Generalmente en esta serie de videos tomamos en cuenta las zonas arqueológicas, pero en este caso, como en Rusia no hay pirámides, no hay zonas arqueológicas, vamos a revisar lo que son los patrimonios mundiales de la humanidad dados por la UNESCO. En este caso vamos a revisar que México cuenta con pirámides, con algunas de las pirámides más grandes del mundo, Teotihuacán, Cholula, además de que no podemos olvidar que cuenta con una de las maravillas del mundo moderno, en este caso Chichén Itzá, mientras que la pirámide más alta de México es la de Toniná, con más de 1700 años de antigüedad y 75 metros de altura, y contando con 33 sitios como patrimonio mundial de la humanidad, ocupando el 5º puesto a nivel mundial. Por el lado de Rusia, este inmenso país, a pesar de no contar con pirámides, sí cuenta con edificios impresionantes y emblemáticos a nivel mundial, como lo es el Kremlin o las catedrales de San Petersburgo, y contando Rusia con 26 patrimonios de la humanidad. Así que aquí punto para México. Número 8. Producto Interno Bruto. Vamos a revisar algo interesante, y en este caso es la economía. ¿Cómo le va a México contra una de las grandes potencias del mundo? En este caso estamos hablando de Rusia. Cabe mencionar que en este 2024, lo que vamos de 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de México va a crecer alrededor de 2.02 billones este 2024, mientras que la de Rusia estará cerca de los 2.05 billones. Es decir, es una diferencia muy pequeñita. Con algún pequeño error que tenga alguno de estos dos países puede subir o bajar. Es decir, México podrá llegar a la posición número 11 mundial o podrá quedarse en la posición número 12. Sin embargo, si tomamos en cuenta los datos del año 2023, Rusia tuvo un Producto Interno Bruto de 1.862 billones de dólares, mientras que México tuvo un Producto Interno Bruto de 1.811 millones de dólares. Así que por el momento, punto para Rusia. Número 9. Crecimiento del Producto Interno Bruto. En este aspecto, México creció un 3.2% en el año de 2023, mientras que Rusia también creció un 2.6% según lo afirmó el Fondo Monetario Internacional, siendo un crecimiento de hecho más alto del que se pronosticaba, e incluso se espera que crezca más en el año de 2024. Sin embargo, aquí punto para México. Número 10. Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita mexicano ronda los 15.037 dólares anuales, mientras que en Rusia ronda los 14.240 dólares anuales, por lo que al tener economías similares en el año de 2024, pero más población Rusia, su Producto Interno Bruto per cápita se ve menguado. Así que aquí punto para México. Número 11. Índice de Desarrollo Humano. En el año de 2022, el índice de desarrollo humano en México fue de 0.781, donde el máximo es 1, ubicando a México en la posición número 77, mientras que Rusia cuenta con .821 y se encuentra en la posición número 56, es decir, con un mejor nivel de vida que México. Así que aquí punto para Rusia.
Número 12, ciudad principal, Ciudad de México versus Moscú. Este es un duelo de titanes porque ambas ciudades cuentan con grandes poblaciones, paisajes bellísimos y algunas de las ciudades más importantes del orbe. Así que ¿quién ganará en este duelo? Vamos a comenzar por Ciudad de México, que es la ciudad más antigua de América, fundada desde 1325. Cuenta con 9.2 millones de habitantes y sube a 25 millones si se cuenta el área metropolitana. Tiene un territorio de 1.485 kilómetros cuadrados, cuenta con el metro más largo de toda Latinoamérica con 290 kilómetros. Es la segunda ciudad con más museos de todo el mundo, con 170 museos. Tiene el único castillo donde vivió una monarquía de toda Latinoamérica y su bosque de Chapultepec es un parque 2 veces más grande que Central Park en Nueva York. Tiene el estadio que en su momento fue el de mayor capacidad del mundo con 115,000 asistentes y con más historia de todo el mundo, teniendo las finales de Brasil campeón con Pelé y de Argentina con Maradona, esperando otro mundial en el año de 2026. Además del Estadio Azteca, también cuenta con vestigios de pirámides en la ciudad, una ciudad con calles de agua en Xochimilco, lugares como Coyoacán y festivales artísticos, deportivos y musicales como la Fórmula 1, partidos de la NFL, Festival EDC, Vive Latino, el Festival del Día de Muertos, el desfile militar, además de que cuenta con un sistema de transporte económico que se electrifica año con año y es barato, además de contar con algunos de los íconos mexicanos como el Ángel de la Independencia, el Zócalo Capitalino, Palacio de Bellas Artes o el Monumento a la Revolución, además de contar con algunos de los edificios más altos de México, en este caso el Mítica con 267 metros de altura. Pero, ¿qué pasa con Moscú? Sus vestigios se remontan desde los años 1147 después de Cristo, pero nace como ciudad después de las invasiones mongolas, naciendo como capital del Principado de Moscú en el año de 1327. Sin embargo, fue hasta los años 1547 que se fundó como la capital del Zarato ruso. Cuenta con una población de poco más de 13 millones de personas, tiene una superficie de 2.511 kilómetros cuadrados, su metro mide poco más de 390 kilómetros con 222 estaciones, cuenta con 60 museos. El Kremlin fue construido desde los siglos XIV hasta el XVII, siendo uno de los más antiguos edificios y de los más famosos de Rusia. Entre sus lugares más hermosos e históricos se encuentra también la Catedral de San Basilio, la Plaza Roja, el Mausoleo de Lenin, el Teatro Bolshoi, además de otros monumentos importantes. También es la ciudad más poblada de Europa. Su metro es reconocido como uno de los más hermosos del planeta, al parecer de hecho más un museo que un metro. Y como dato interesante, la ciudad de Moscú es la cuarta ciudad con más multimillonarios de todo el mundo, además de ser la primera en toda Europa, mientras que su edificio más alto es la Torre de la Federación con 574 metros de altura, es decir, es el edificio más alto de toda Rusia y también de toda Europa. Así que aquí definitivamente es un duelo de titanes. Yo no sé decirles cuál ciudad es más bonita, este punto lo van a decidir ustedes. Pónganme en la parte de los comentarios cuál ciudad es más bonita, cuál es más hermosa, Ciudad de México o Moscú. Y vámonos con el siguiente punto y estamos hablando de el turismo. ¿Cuál es el país más visitado de estos dos? Por un lado tenemos que Rusia, de hecho es un país que sí llega a muchos turistas extranjeros y recibió la cantidad de 24.5 millones de turistas extranjeros. Sin embargo, este punto se lo lleva a México, que recibe poco más de 38.3 millones de turistas al año, siendo el sexto país más visitado de todo el mundo. Número 14, ejército. Aquí ni siquiera tiene caso que les cuente quién gana. Es obvio que Rusia le gana y por mucho al ejército mexicano. Pues de hecho es el segundo ejército más poderoso del mundo, según el Global Firepower, que para que te des una idea, México se encuentra en la posición número 31, por debajo de Singapur y Suecia, con una calificación de .4279, mientras que Rusia es la segunda posición con una calificación de 0.0702. En cuanto a números, México tiene un gasto militar en 2024 de 14.824 millones de dólares, mientras que Rusia cuenta con un presupuesto de 109.000 millones de dólares. México cuenta con 630.000 efectivos totales, mientras que Rusia cuenta con 3.6 millones. México tiene 30.515 efectivos en la Fuerza Aérea y Rusia cuenta con 165.000. México tiene en el ejército 261.775 soldados y Rusia cuenta con 550.000. Y en la Armada, México tiene a 87.555 efectivos, mientras que Rusia cuenta con 160.000. Finalmente, México cuenta con 462 aeronaves y Rusia con 4.255. México no cuenta con ningún tanque, mientras que Rusia posee 14.777 tanques. México cuenta con 17.600 vehículos acorazados y Rusia con 161.000. Y en el área naval, México cuenta con 194 navíos, 5 destructores y 11 fragatas, mientras que Rusia cuenta con 781 navíos totales, un portaaviones, 14 destructores, 12 fragatas y 65 submarinos. Así que aquí nos acaban de dar la madrina de nuestra vida, así que punto para Rusia. Número 15, deportes.
mundiales. En el fútbol, México y Rusia no son rivales habituales, sin embargo se han enfrentado hasta 2023 un total de 17 ocasiones, donde México le ha ganado a Rusia 3 veces con 9 empates y 5 victorias para los europeos, es decir, nos han ganado históricamente, mientras que en Juegos Olímpicos México cuenta con 77 medallas totales, es decir, 21 de oro, 26 de plata y 30 de bronce, mientras que Rusia cuenta con 196 de oro, 169 de plata y 189 de bronce, dando un total de 554 medallas. Así que en el deporte tampoco somos rivales para los rusos. Número 16, tratados comerciales. En este rubro, México cuenta con 23 tratados, siendo el sexto país con más tratados de libre comercio del mundo, mientras que Rusia cuenta con 11, siendo de sus principales socios comerciales de hecho China. Sin embargo, aquí punto para México. Número 17, salario mínimo. El tema del poder adquisitivo de un país es un tema complejo, pero veamos los salarios mínimos de cada país. Por un lado, México tiene un salario mínimo de $431 al mes aproximadamente, aunque en la frontera es de unos $650 mensuales, mientras que en Rusia es de unos $182 mensuales, aunque se espera que aumente en el año de 2024 un 18.5% para llegar a los $215 estadounidenses mensuales. Así que aquí punto para México. Número 18, seguridad. En cuanto a seguridad, según el Global Peace Index de 2023, México se encuentra en la posición 136 de los países más seguros del mundo, mientras que Rusia se encuentra en la posición número 158. Esto también derivado del conflicto con Ucrania. Número 19, paridad con el dólar. Al día de hoy, el peso mexicano se encuentra en 18.41 pesos por dólar, mientras que en Rusia es de 86 rublos por dólar. En cuanto a estabilidad cambiaria, el peso valía 11.20 pesos en el año de 2003, mientras que el rublo valía 30 rublos en 2003, es decir, en 21 años el rublo ha perdido casi 3 veces su poder adquisitivo, mientras que el peso casi la mitad de su poder adquisitivo, así que aquí punto para México. Número 20, Miss Universo. Aquí evidentemente es indiscutible que los latinos nos derretimos con la belleza de las mujeres rusas. Vemos a una chica rusa e inmediatamente ya nos enamoramos. Sin embargo, la belleza es subjetiva, así que para eso mejor vamos a revisar los Miss Universo. ¿Qué país ha ganado más veces este certamen? Pues vamos a comenzar rápidamente con México, que lo ha ganado 3 veces, esto en el año de 1991, 2010 y 2020, mientras que por su parte Rusia lo ganó en el año de 2002, esto con Oksana Fedorova. Sin embargo, fue destronada 4 meses después por supuestamente estar embarazada o contraer matrimonio en secreto, por lo que a pesar de tener a algunas de las mujeres más hermosas de todo el planeta, Rusia no cuenta legalmente con ninguna corona. Sin embargo, aquí punto para México. Número 21, inflación. La inflación en México en el año de 2023, de acuerdo al INEGI, fue de 4.66%, mientras que en Rusia en el año de 2022 tuvo una inflación de alrededor de 12%, así que aquí punto para México. Número 22, exportaciones versus importaciones. Rusia exportó en el año de 2023 una cifra más baja respecto a la de 2022. Esta fue de 425.000 millones de dólares y por otro lado 303.786 millones de dólares en importaciones. Por el lado de México, este importó 598.475 millones de dólares y exportó 593.011 millones de dólares. Así que aquí punto para México, que incluso es el 9º país con más exportaciones de todo el planeta. Número 23, infraestructura. Un dato interesante es qué país cuenta con más mega obras para proveer servicios a sus habitantes. En el caso de Rusia no encontré la cantidad de plantas hidroeléctricas con las que cuenta, pero en el ranking de países que más energía producen en todo el mundo se encuentra Rusia en la 5ª posición mundial con 47 gigavatios generados, mientras que México de hecho no figura en el ranking, aunque como dato curioso debes de saber que cuenta con 731 centrales. En México hay 117 puertos, mientras que en Rusia hay 63. Rusia por otro lado cuenta con 254 aeropuertos, de los cuales 81 son internacionales. México por su parte cuenta con 78 aeropuertos, de los cuales 45 son internacionales. Por su parte, México cuenta con 836.603 kilómetros de carreteras en el año de 2023, mientras que Rusia cuenta con 1.283.387 kilómetros de carreteras, así que sí, este punto también es para Rusia. Número 24, pobreza extrema. En cuanto a pobreza extrema, se considera esta situación con el porcentaje de la población que vive al día con $2.15, y según datos del Banco Mundial en
en el año de 2020, en México era de 1.2%, mientras que en Rusia aparece en ceros según el Banco Mundial desde el año 2008, lo que significa que han erradicado la pobreza extrema, aunque según varios portales de internet aún hay pobreza en Rusia. Sin embargo, al no poder saber el dato exactamente, nos guiaremos con los datos del Banco Mundial, así que aquí punto para Rusia. Número 25. Empresas más importantes. En el caso de Rusia, las 3 empresas más poderosas son Gazprom, especializada en el sector energético de gas principalmente, con presencia en más de 30 países, teniendo ventas por 138.000 millones de dólares. En segundo puesto tenemos a Lukoil, también en el sector energético, principalmente en el sector petroquímico, que también tiene presencia en más de 30 países con ventas por 124.770 millones de dólares. Y finalmente Rosneft, la cual se encuentra también en el sector energético, principalmente en la extracción y refinación de petróleo, con presencia en 40 países con ingresos por 111.110 millones de dólares. Mientras que por el lado de México cuenta con Pemex, por ejemplo, en la primera posición del ranking con ingresos por 113.582 millones de dólares, América Móvil con 45.542 millones de dólares y en la tercera posición FEMSA con ventas por 38.665 millones de dólares. Así que aquí por tamaño de empresas y ventas se lo lleva Rusia. Número 26. Educación. Según las pruebas PISA, el país mejor educado del mundo es Singapur. México está en la posición 56 con una puntuación de 395, mientras que Rusia de hecho no aparece en el ranking. Sin embargo, su nivel educativo es muy bueno al encontrarse a casi toda su juventud con nivel universitario y en gran mayoría de los casos hablando más de 2 idiomas, por lo que si Ucrania se encuentra en la posición 41 con 441 puntos, Rusia debería estar en ese rango, así que aquí punto para Rusia. Número 27. Índice de libertad económica. El Instituto Fraser publicó un estudio en el cual medía el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica. En este aspecto, Hong Kong es la primera posición mundial, México está en la posición 64 arriba de Uruguay, mientras que Rusia cuenta con una economía más restrictiva que la colocaría en la posición número 94, así que aquí punto para México. Número 28. Biodiversidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México es de los países más biodiversos del mundo, ocupando la 5ª posición mundial, mientras que Rusia de hecho no aparece en el ranking de países megadiversos, así que aquí punto para México. Número 29. Esperanza de vida. Según datos de sus portales, en Rusia la esperanza de vida de este país ronda los 72.55 años, mientras que en México este 2023 fue de 75.5 años, así que aquí punto para México. Número 30. Inventos. Finalmente, algo importante son los aportes a la ciencia y tecnología de cada país a nivel mundial, y aquí es claro quién va a ganar, pues Rusia ha dado al mundo incontables avances en salud, ciencia, artes, temas bélicos y del espacio, como por ejemplo según RT sería el Tu-144, que de hecho es el primer avión supersónico de pasajeros que salió a la luz en el año de 1960, además del primer satélite espacial Sputnik 1 en el año de 1957, la estación espacial Mir del año 1986 a 2001, la tabla periódica, la comunicación por radio del año 1895, el transformador de corriente alterna del año 1876, el caucho sintético utilizado en llantas del año 1927, el sistema militar de oruga del año 1837, el Tetris del año 1989, entre otros muchos avances tecnológicos, mientras que por el lado de México le regaló al mundo la píldora anticonceptiva creada en el año de 1951, la televisión a color en el año de 1940 o la tecnología de la nanotecnología contra el cáncer, además de la máquina de tortillas, el jetpack o la tinta indeleble usada en las elecciones. Sin embargo, por la relevancia mundial y cantidad de inventos, este punto se lo lleva definitivamente Rusia. Así que así llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Me gustaría que ustedes me pongan en la parte de los comentarios cuál fue su calificación al principio de este video, si creían que México le podía competir a Rusia, porque la verdad es que estuvo reñido este ranking, me gustó bastante. Así que ustedes pónganme en la parte de los comentarios qué rubros, qué aspectos todavía México le puede pelear un poco a Rusia, y pónganme también en la parte de los comentarios contra qué otro país les gustaría que hiciéramos una comparativa. Les mando un fuerte abrazo y para terminar este video les recuerdo que esto no es con el afán de menospreciar a ningún país, sino simplemente de aprender más sobre las fortalezas y debilidades de cada uno de los países que aparecen en este ranking. Así que yo me despido, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber visto este video. Síganme en todas las redes sociales, estamos como MrCracks en Instagram y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor, recuerden que todos somos hermanos. Buena vida, chao.